Hola, ¿qué tal, estimados amigos de Facebook, YouTube? Un saludo para todos ustedes y vamos a conversar este tema que yo lo tenía en mente hace algún tiempo, luego de que Guillermo Lasso había disuelto la asamblea. Y yo me puse a pensar, pero incluso lo quería escribir en la sección comunidad. Y como les indiqué, al parecer ya se me adelantó la ex asambleísta Viviana Veloz, donde en una entrevista en Radio Pichincha que la estuve escuchando me pareció muy interesante esta parte donde ustedes están leyendo aquí, que la nueva Asamblea Nacional, que a lo mucho se posesionaría en los últimos días del mes de agosto, es decir, estamos ya a las puertas de julio, en casi 2 meses se puede decir que estaría la nueva Asamblea ya posesionada, eso sin indicar que exista segunda vuelta, y por ende Lazo todavía estaría en la presidencia, pero esa nueva Asamblea puede retomar, puede continuar el juicio político que quedó en stand-by, es decir, quedó en pausa. Así es, quedó en pausa el juicio político contra Guillermo Lazo. Recordarles que en el juicio político ya estaba en su última fase. Solo faltaba que el presidente de la asamblea llame y en 72 horas estaba la votación. Ya todos ya habían presentado los informes, las pruebas de cargo, etcétera. Vamos a mostrar la captura de pantalla para que ustedes se den cuenta. Miren lo que dice. Sobre el juicio político, a Guillermo Lazo indicó que la nueva Asamblea Ecuador sí puede retomar el debate y si hay mayoría. Incluso se podría destituir al actual mandatario. Como le estamos explicando, que la nueva Asamblea, si hay mayoría, hay una mayoría de que esté en contra del gobierno, y cualquier asambleísta puede retomar puede cambiar orden del día. Ya van a escuchar el audio de la asambleísta Veloz, pero me pareció muy interesante y esto es lo que les indiqué. Me estaba girando en la cabeza de que la nueva asamblea puede destituir a Guillermo Lazo y continuar, retomar el juicio político que es necesario. Todos sabíamos que el Lazo estaba perdido, ya tenía los votos necesarios, se necesitaban 92, había más de 92, y eso que Don Cuca falló en prácticamente comprar los votos porque necesitaba bajar pues esos 92, necesitaba tener 88, 87 para que Lazo siga, no logró, por eso Lazo, como todo miedoso, como todo cobarde, decidió disolver la Asamblea Nacional y así ya conocemos el resto de la historia, pero como le hemos indicado, esto es algo interesante y si existe esa mayoría, adiós Guillermo Lazo y podría quedar destituido antes de tiempo, antes de llegar a noviembre y quién sabe a diciembre. Y ya no podría, pues, ya no podría Guillermo Lazo usar la muerte cruzada que se llama esta figura constitucional, porque como dice la Constitución, una vez se la puede utilizar ya formada o hecha, tomada la decisión. Es decir, una sola vez la puede usar, ya la usó, ya no la puede volver a usar Guillermo Lazo, es decir, ya no tendría por dónde esconderse. Vamos a mostrarles el audio, escuchen el audio de cortesía de Radio Pichincha. Denme unos segunditos que aquí lo tengo. Escuchen. Bueno, con respecto al proceso de juicio político, yo lo decía anteriormente que una vez que se instale la asamblea para este nuevo periodo, puede seguirse los siguientes pasos. Primero, que el presidente o presidenta de la asamblea convoque directamente para continuar la sesión del juicio político desde el punto donde se quedó. Segundo, se puede también presentar un cambio del orden del día en que se disponga a quien preside la asamblea a continuar con la sesión desde el punto donde se quedó. En este caso, Viviana Veloz, que fue la acusadora del presidente de la República y interpelante del juicio político, puede presentar este cambio del orden del día que debe ser aprobado con 70 votos, pero en ambos casos se debe presentar incluso una ratificación sobre la moción que dejé presentada el 16 de mayo del 2023. Y una vez que se dé cualquiera de estos dos mecanismos, quien preside la asamblea, él tendrá la potestad de decidir si se continúa o no el debate, si lo cierra y convocar en 72 horas para ya consignar la votación y dar por destituido al presidente saliente Guillermo Lazo y que se vaya antes a su casa, porque eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano, que se vaya antes a su casa. Y ahora con respecto de que el presidente siempre vive buscando. Bueno, ahí escucharon la parte importante de esto, donde la asambleísta Veloz en Radio Pichincha indicó que se puede retomar. Ustedes lo escucharon bien claramente. Retomar la sesión, así es, la sesión de la asamblea que fue disuelta por Guillermo Lazo o cambiar el orden del día. Esas son las dos vías para tocar este tema
Y como le expliqué hace unos minutos, el juicio político estaba en la fase final. Solamente se necesitaba que el presidente, bueno, en ese caso era Virgilio Saquicela, que llame a 72 horas, como dice la ley, y estaba la votación. Solo faltaba la votación. Por eso que Guillermo Lasso disolvió. Es decir, vamos poniendo el imaginario que existe una mayoría, porque ese hay que cumplir el primer requerimiento, lo que es tener mayoría, porque nada sirve que la nueva mayoría o la nueva asamblea con nueva mayoría esté a favor del Lasso, ahí sí lo van a proteger, pero si se mantiene esa mayoría del correísmo, los social cristianos, algunos de izquierda democrática, algunos de Pachacutic, se puede. Y con 70 votos se puede retomar el juicio político, llamar el nuevo presidente o presidenta de la asamblea, llamar a la votación, porque es la parte final, la votación, y en 72 horas prácticamente se vota. Y si hay mayoría, 92 votos creo que hay. Y además, creo que el correísmo en la anterior asamblea obtuvo 47 asambleístas. Creo que en esta ocasión, y ustedes saben, yo no soy correísta, pero hay que decir la verdad, el correísmo fácilmente va a obtener mayor número de asambleístas. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Si en la anterior obtuvo 47, fácilmente, yo poniendo un número según mis estimaciones, mis pronósticos, fácilmente tendría de 58 a 65 asambleístas, fácilmente el correísmo. Así es, fácilmente. Y con una media, vamos poniéndole 60. Ya, 60 asambleístas. Ya, es decir, te faltarían solamente 32 votos para llegar a los 92. Con los socialcristianos, con los de Pachacuti, los que no son Poncho Bravo y algunos independientes o de izquierda democrática que son rebeldes a los de la derecha, fácilmente se pasan los 92 y por ende Guillermo Lasso se va a su casa antes. Y me gustaría, y creo que todos ustedes estarían totalmente de acuerdo conmigo de que esto suceda. ¿Saben por qué? Porque esto sería una gran humillación para Guillermo Lasso. Es decir, Lasso trató de impedir esto, de que lo destituyan para irse censurado y destituido. Él no quiso para que digan, ve, me sacaron de la presidencia por la Asamblea Nacional. Por eso él ha disuelto la Asamblea Nacional, para escaparse del juicio político. Ahí vemos que tiene la constitución del correísmo fallas, porque ya le explicamos, si hubiera existido un articulado que diga que durante un juicio político el presidente no puede disolver la asamblea, tan diferente fuera, ¿no? Que es decir, Lasso y no podía. Pero bueno, dejemos ese tema al lado. Viene la nueva asamblea con nueva mayoría y retoma el juicio político. Créanme que yo me voy a morir de la risa, me voy a reír, porque prácticamente Guillermo Lasso no tendría a dónde ir, es decir, va a estar gritando, va a estar, no es como esta frase, entre la espada y la pared, no va a tener escapatoria, ya no puede disolver la asamblea, no puede hacer absolutamente nada. Es decir, Lasso sería su casa y sería como la forma, como escucharon a la asambleísta Viviana Veloz, como quiere todo el pueblo ecuatoriano, este servidor, muchos de ustedes, muchos de los que votaron por Lasso quieren que la asamblea destituya y censura a Guillermo Lasso. Esa sería, créanme, sería una fiesta nacional, más o menos como cuando Ecuador clasifica al Mundial, o cuando Barcelona queda campeón del país. Así más o menos, así la gente creo que saldría a celebrar, como si hubiera existido algún logro, como cuando Carapaz ganó la medalla olímpica, o qué sé yo, algún logro deportivo. Así va a suceder cuando Guillermo Lasso sea destituido, y es decir, Lasso creo que no pasaría de septiembre como presidente. Se va Lasso, en ese escenario sube Borrero, es decir, todo va normal. Como ya está prácticamente disuelta la asamblea, la constitución dice que el presidente tiene que llamar, en este caso sube Borrero, continúa las elecciones y no pasa absolutamente nada. Eso es una buena noticia y como que me leyeron la mente, así es, me leyeron la mente, y este tipo de iniciativas hay que aplaudirlo, hay que celebrarlo. Ojalá que exista una nueva mayoría en la asamblea y le dé su tate quieto a Guillermo Lasso. Muchas gracias, mis estimados amigos, que tengan un excelente día. Dale me gusta, escriban los comentarios, suscríbanse al canal de YouTube, también a la página de Facebook, y compartan para que lleguen más personas de que Lasso no se va a salir con la suya. Lasso no se va a salir con la suya. Suerte para todos ustedes, chao.